Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a todos. Amén. Bueno, la palabra de hoy le he puesto por título: El odio produce muerte, por lo tanto, mutila el alma. Cuando uno siente odio, siente rencor, afectamos a nuestro cuerpo, afectamos a nuestra mente. Si afecta, pensamos mal, nos enfermamos. Afecta a nuestras emociones también cuando tenemos rencor, porque si odiamos a alguien, a que se nos pone algo duro así, como que se nos erizan hasta los pelos cuando alguna vez sí hemos odiado en el pasado o a alguien en algún momento. También afecta a la voluntad, porque nos paraliza, el rencor nos pone mal el rencor. Entonces, nos aleja de Dios. Si sentimos rencor hacia alguien, en vez de estar cerca del Señor, estamos lejos, porque es totalmente lo opuesto a lo que es Dios. Si me acompañan, vamos a Juan 3:16, un pasaje que todos lo conocen de memoria porque es el pasaje aquí. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos la dimensión de cómo nos ama el Señor. Es algo en contraste con el rencor, no tiene nada que ver. Es como el agua y el aceite. Si somos cristianos, hijos de Dios, no tenemos que tener rencor. Digo que antes de conocer a Cristo, seguro que más de uno vivíamos mal, con rencor, con odio, no podíamos perdonar si nos hacían algo mal. Por lo menos a mí me había pasado antes de conocer a Cristo, que tenía rencor de una persona que me había hecho mucho daño, yo me sentía muy inferior y entonces tenía en mi corazón, albergaba rencor, me nombraban a esa persona y me ponía mal. Cuando llegué a los pies de Cristo, Dios nos sana de todo rencor, de toda amargura, de todo lo que nos hayan hecho. Dios quiere que no tengamos resentimiento. Ninguno estamos libres, ni aún siendo hijos de Dios hasta el día de hoy. Pero el Señor quiere vernos libres. Como dice en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Libre de rencor, libre de odio, libre de malos pensamientos, libre de desearle el mal a alguien que nos haya hecho tal vez mal. Vamos a Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si tenemos rencor, estamos atados, estamos encadenados, no podemos avanzar. Si no perdonamos la ofensa, cuando alguien nos hace algo malo, tenemos que desecharlo inmediatamente. Porque si queda aquí, se anida en el corazón. Y eso se va haciendo raíz de amargura. Y así como dice la palabra, que el amor despierta buenas acciones, porque uno cuando quiere un hermano, a un familiar, queremos darle todo, lo amamos, ¿a que sí? Cuando queremos a alguien, queremos darle todo. Pero también pasa algo con el odio. El odio también despierta malas acciones. Y vemos que hay frutos buenos y frutos malos. Vamos al Proverbio 10:12. Cuando lo tienen me avisan. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Aquí la palabra lo dice claro, que despierta rencillas, despierta peleas, trae problemas el odio. En cambio el amor une, el amor todo lo aguanta, todo lo soporta. Y les voy a leer algo que he leído en el comentario bíblico, se los voy a leer porque me gustó de este pasaje. Que dice: el gran sembrador de males es el odio. El gran sembrador de males es el odio, el cual, aún sin ser provocado, busca ocasiones de hacer el mal, de sembrar rencillas entre amigos y aún entre hermanos, y es causa de divisiones, riñas y guerras. El odio es hijo del egoísmo y de la envidia,
y padre de todos los males. Goza en hacer el mal y se irrita ante el bien, la paz, la virtud. En cambio, el amor es el gran sembrador de bienes. Procura la paz y excusa la falta de los demás. Hace todo lo contrario al odio. Ahora vamos a ver un caso bíblico de Saúl que llegó a odiar a David. En 1 Samuel 15, Dios desecha a Saúl por no obedecerle. Ahora vamos a leer ese pasaje. Y es allí cuando Saúl comienza el camino de rencor, frustración, envidia y llega a odiar y a sentir rencor por David. Si me acompañan, vamos a 1 Samuel 15, del 1 al 3. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Aquí vemos el mensaje que le da Dios a Saúl. Él debía cumplirlo estrictamente. Le dijo, tienes que hacerlo. Y vamos al capítulo del 7 al 9, 1 Samuel 15, del 7 al 9. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas, y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Bueno, aquí vemos que no hizo lo que él debía hacer. Dejó lo que le convenía, lo que tenía más renombre, las cosas más valiosas. Hizo a su manera, por su propio interés o por su propio bolsillo, o no sé cómo sería, pero no lo que el Señor le había dicho. El Señor ya le había dado la orden. Y ya vemos la consecuencia ahora. 1 Samuel 15, del 10 al 11. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Bueno, aquí vemos que el Señor se enfada con él. Aquí ya vemos que viene la destitución de este hombre. En 1 Samuel 15, 28, si quieren lo leemos. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Pasa un tiempo y el Señor lo desecha y tiene que decirle Samuel que lo desecha. Él no quiere, lo agarra y se rasga todo el manto y ahí mismo ya queda desechado. Destitución de Saúl por desobediencia. En 1 Samuel, pero este no lo vamos a leer, 1 Samuel 16, 13, Dios manda a Samuel a ungir a David. Él sería el sustituto de Saúl. Saúl había fallado. Dios lo desecha como rey de Israel. Ahora sí, acompáñenme a 1 Samuel 16, del 14 al 23. Cuando lo tienen me dice.
el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: Buscadme, pues, ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y le amó mucho. Aquí le amó mucho Saúl, escuchen este pasaje. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: Yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Hemos leído qué hacía David hacia Saúl. Le hacía el bien, ¿no? Ese espíritu que Dios había mandado que atormentara a Saúl, Dios mismo mandó a David para que tocara el arpa y este hombre se calmaba de ese malestar, de ese mismo espíritu que Dios le había mandado a Saúl. Sin embargo, este hombre vemos que siente alivio, que de momento dice que lo ama, hemos visto que está contento porque siente alivio, está feliz, lo ama hasta el momento. Pero vamos a ver qué pasa. Hay que tener cuidado con el corazón, ¿eh? Vamos a Primera de Samuel. En Primera de Samuel 17 vemos que David mata a Goliat. Ahora vamos a Primera de Samuel 18, del 6 al 9. Hasta aquí hemos visto que hay amor de Saúl hacia David, pero vamos a ver qué pasa. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10.000 y a mí 1000. No le falta más a este que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aquí vemos que aquí se acabó la amistad. Aquí, al sentir celos, se acabó ese afecto que sentía por este hombre que le hacía tanto bien. Los celos se convirtieron en odio, en algo que ya no lo podía ni ver, le hacía sombra, ya no lo quería más. Y en Primera de Samuel 22, que no lo vamos a leer, era tanto el odio que este hombre sentía por David. David tuvo que esconderse en las cuevas, correr, disparar, si leemos toda la historia, que él va a un lugar y lo ayudan, a unos sacerdotes ayudan a David, y cuando se entera Saúl de esto, era tanto el envenenamiento que manda a matar a los 85 sacerdotes. Este hombre estaba cegado, perdió la visión Saúl. Perdió la visión, se llenó de odio. Primero le llegó la envidia, segundo el odio y tercero el rencor. Tenía un ensañamiento muy grande con este hombre que solo le hacía el bien. Ninguno estamos libres de caer. Somos hijos de Dios, pero luchamos también. Como dice la palabra en 1 Corintios 10:12. Así que si alguno está libre, mire que no caiga, porque cualquiera podemos caer.
Y hoy es una buena noche para examinarnos. ¿Hay alguna herida en nuestro corazón? ¿Hay algo que nos esté afectando adentro del corazón y no nos deje avanzar en los caminos de Cristo? Si hay algo, un rencor, un malentendido, algo que tengamos del pasado, es hora que lo dejemos ir, que lo erradiquemos, que ya se acabe todo eso. Porque eso lo único que hace es paralizarnos, frustrarnos, enfermarnos, amargarnos y nos destruye a nosotros mismos, no a la persona que le tenemos rencor. He leído la definición de rencor. Dice, se define como la negativa a perdonar, o sea, no querer perdonar, albergando ira, amargura y resentimiento hacia quien nos causó un daño. Es un sentimiento de hostilidad que perpetúa el dolor y se considera un pecado peligroso que separa de Dios, contricta al Espíritu Santo y daña la salud espiritual y emocional. Pero también se puede sentir rencor sin que necesariamente alguien nos haya hecho algo, como fue el caso de David con Saúl, que este hombre no le había hecho nada y él sentía rencor. Ahora, si me acompañan, vamos a Filipenses 4, vamos a leer el versículo 4, 5, 7 y 8. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si algo digno de alabanza, en esto pensad. He copiado aquí la Biblia de traducción en lenguaje actual que la voy a leer, que lo he copiado aquí en la hojita, porque está como más textual. Y dice, vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho, lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. El Señor Jesús viene pronto. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo justo y bueno. Piensen en todo lo que reconoce una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Y hoy vamos a preguntarnos todos, ¿creemos que Dios merece nuestra alabanza? ¿Usted qué cree? ¿Cree que Dios merece nuestra alabanza? ¿Sí? Entonces, si creemos eso, la mejor alabanza es perdonar. Es una manera de alabanza, más que de cantar con nuestro propio corazón. Es la mejor alabanza que podemos rendirle esta noche. Si hay alguna cosa que haya en el corazón, hay que arrancarlo. Y es la alabanza que el Señor le gusta, es la alabanza que el Señor quiere. Otra pregunta, ¿queremos ser guardados puros? ¿O nos dejamos llevar muchas veces por los pensamientos carnales, que todos luchamos? Ninguno está libre de eso. Y aquí hemos leído que si habla de verdad, de respeto, de justicia, de lo bueno hemos leído, es pensar en la virtud de mi hermano, eso sería en la virtud de mi hermana, no verle a ver qué encuentro, es la virtud. Pero no virtud en cuanto a lo del mundo, qué bien que lo hace, qué bien que sabe, qué bien se expresa, qué voz hermosa tiene para cantar, qué bien toca un instrumento. No,
La virtud que tiene en cuanto a se llena de Cristo a lo espiritual. La virtud en cuanto a no mirando con ojos superficiales, sino con ojos espirituales. Lo que vemos en la persona de Cristo, cuando miramos a una persona por sus frutos, entonces eso es lo que está hablando, ¿no? La virtud es algo que tiene que ser que le agrade a Dios. No es una virtud mundana, no es una virtud de resaltar en nada, sino con el corazón, con un corazón contrito y humillado. La virtud es hacer lo bueno. Y entonces, depende de cómo estemos llenos. Si estamos más llenos de Cristo o estamos más llenos de nosotros mismos. Todos tenemos luchas, todos. Y tenemos que pensar qué es lo que le agrada a Dios. ¿A Dios le agrada que diga esto? ¿A Dios le agrada que yo esté mal con aquella persona? Dice que es todo lo amable, todo lo bueno. Es una compasión arraigada en el amor de Dios. Aquí hemos leído esto que el apóstol Pablo les aconseja acerca de los pensamientos. Porque ¿cuántas veces nos juegan una mala pasada los pensamientos? ¿Cuántas veces se nos ponen cosas que ni siquiera son? Y eso puede hacer un malentendido, puede haber resentimiento, puede haber rencor. Y esos pensamientos, aquí el apóstol Pablo dice que hay que desecharlos. No pueden anidar en nuestra cabeza. Porque, como hemos dicho, todo esto que hemos leído, que dije, verdadero, respetable, justo, puro, amable, de buena reputación y virtuoso, digno de alabanza, se encuentra en el Señor, en nuestro Padre. Todo eso lo tiene Él. Y nosotros como hijos deberíamos identificarnos con esas mismas. Pero para eso nos cuesta, porque todos luchamos. Otra pregunta. ¿Hemos alguna vez brindado nuestro corazón, le hemos abierto la puerta a alguien y nos ha traicionado? ¿Te han traicionado alguna vez? ¿Le has dado más de lo que has podido y te ha traicionado? El Señor lo sabe todo. El Señor dice, mía es la venganza. No hay que vengarse. Dejarlo en manos de Dios. En manos de Dios. Y ahora vamos a mirar otro caso también de odio, que es un caso que es el caso de Herodías, que ella odiaba a Juan el Bautista, porque ella estaba con su cuñado, estaba con Felipe. Entonces este hombre la confrontó y esta mujer se quedó envenenada, como quien dice, con el veneno acá. Entonces ella esperaba, agazapada, a ver cuándo se iba a poder vengar de este hombre. Lo que hace el rencor y lo que hace el odio. Porque muchas veces, si nos dicen y nos aconsejan una persona de Dios, el pastor o quien sea, un consejo sabio de Dios es bueno, no tenemos que enfadarnos. Vamos a Marcos 6, del 17 al 19. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías ella le acechaba y deseaba matarle y no podía. Ella reclamaba venganza, el odio quiere sangre. El odio quiere venganza, el odio acecha, el odio es muy peligroso. El odio contamina a la persona que lo tiene, contamina el corazón, quiere derramar sangre inocente. Y en el corazón de esta mujer había eso, acechanza. Leamos Marcos 6, del 21 al 24. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha,
pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y te lo juro, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Aquí vemos, ella tenía en la cabeza a su enemigo, lo tenía constantemente porque era un momento de alegría, esta chica había bailado, su hija, y podía haber pedido tantas cosas buenas, tantas cosas, hasta la mitad del reino le daba. Pero su madre estaba envenenada, es veneno, el rencor es veneno. ¿Y qué pidió? La cabeza de Juan. Este rencor vemos que concibe. El rencor también produce cosas, concibe, maquina lo malo y lo ejecuta encima. Lo ejecutó, esta mujer ejecutó. Mirando también en los contextos bíblicos, dice que Herodes fue usado por su mujer Herodías. Ella lo usó a su propio marido para vengarse de Juan el Bautista. Primero haciéndolo poner en la cárcel y luego usando hasta su propia hija Salomé. No le importó que fuera la hija quien fuera. Ella iba con ese odio. Luego hay varios pasajes en la Biblia de estos temas así. En Génesis 4, cambiando de tema, vemos a Caín y Abel también. Vamos a Génesis 4, del 3 al 8. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú ensoñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí también vemos otro fruto del rencor. Directamente mató a su propio hermano por odio, por envidia. También este hombre se envenenó. Cuando no le dieron lo que quería, se envenenó. Cuando tenemos rencor, nuestros ojos se ciegan. Es como si tuviéramos un plástico. Ya no podemos ver como veíamos antes. Vemos las cosas distorsionadas. El rencor no deja pensar bien, el rencor nos come por dentro, el odio no tiene comunión con Dios, no hay comunión con Dios, debemos perdonar. Dios es totalmente lo opuesto al rencor y cuando hay odio cerramos la puerta a la bendición, como el pastor decía hoy de las bendiciones vienen cuando obedecemos al Señor, no cuando desobedecemos. Cuando odiamos, estamos cavando nuestra propia fosita, cuando odiamos, estamos preparando nuestro propio pozo. El mal que le deseamos a otra persona cae sobre nuestra espalda. Es un peso que nos amarga, nos frustra, perdemos la alegría, estamos atados, estamos contaminados. Es como llevar una gran piedra en la espalda. Y también miraba que así como, lo he dicho hoy, así como el amor une en armonía, en comunión, el odio dice que también une de una manera mala. Te une a la persona que odias el odio. Porque uno no para de pensar, ¿no le ha pasado a veces que le han hecho un mal y uno piensa y piensa y piensa? Quedamos atados con la persona que nos hizo ese mal. Es una cosa que, así como el amor estamos juntos, el odio también, porque te la deja la persona en la mente, pero para destruir uno a uno mismo, se destruye uno mismo. Vamos a Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Aquí hemos visto de raíz de amargura, lo dice claro la palabra. Como hemos visto,
Las raíces de los árboles uno no la ve porque están bajo tierra, no sabemos qué árbol es. Si ve la raíz más o menos por el tronco nos damos cuenta qué árbol puede ser. Pero cuando nace el fruto ya sabemos si es pera, si es naranja, si es manzana, qué fruto es. Eso pasa con la raíz de amargura, da fruto y fruto de veneno, fruto que contamina. Porque uno cuando escucha un mal comentario, quieras que no, nos contamina un poco. Aunque busquemos de Dios, doblemos rodilla y todo, uno escucha un mal comentario de alguien, ya te queda, después dudás, no sabés. Este que tiene la raíz de amargura contamina a los que lo rodean. El Señor quiere que demos frutos y buenos frutos. Una raíz contaminada puede contaminar a las otras raíces. Y eso pasa en la vida secular, en la vida natural. ¿Y qué decir de la vida espiritual? Muchísimo más. Nos estropea. Cuando uno escucha un mal comentario, nuestra alma queda, si no lo desechamos rápidamente, podemos quedar contaminados. Y la pregunta es, ojo a quién estamos escuchando. Porque pueden haber muchos malos comentarios, muchas cosas malas, y a raíz de esos comentarios vamos a dar frutos, buenos o malos. Y como he dicho, el rencor nos perjudica a nosotros, pero no solamente a nosotros, a nuestro entorno, a nuestra familia, a los hermanos en Cristo. Produce tristeza, porque uno se pone triste muchas veces. Si uno lucha contra el mal y vienen y te dicen, nos da tristeza. ¿Qué sí nos da tristeza cuando escuchamos malos comentarios? Y además, otra cosa, con respecto al odio. El odio dice que se producen enfermedades físicas también, que está comprobado que la gente que tiene mucho rencor se enferma de los huesos, la gente y se ha comprobado que ha sido causado por odio, por resentimiento, enfermedades de gente que no ha podido perdonar, que produce dolor en el cuerpo. Vamos a Salmo 32:3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y aquí vemos que él estaba amargado, David estaba amargado, entonces mientras él no reconoció su pecado, no lo entregó al Señor y no se arrepintió, él estaba con los huesos enfermos. Porque todo lo que uno guarda en contra de Dios, todo el rencor, nos enferma. Dice que mientras callé se envejecieron mis huesos. Tener rencor es como cerrar con un candado nuestro corazón y no entregarle esa llave a Dios, sino tenerla con el puño cerrado nosotros. Y dice que perdonar es la llave para sanarnos, es la llave que sana nuestros huesos, nuestra alma. Si perdonamos y entregamos esa área, solo sabe Dios, uno no sabe de cada persona, pero el Señor conoce nuestra vida, tu vida, mi vida, la vida de cada uno. Debemos entregárselo al Señor. Y hemos mirado, como dice en el Salmo 147:3. Vamos a ver al Salmo 147:3 lo que hace el Señor con todas esas heridas que podamos tener, que hayamos tenido. El Señor dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Pero tenemos que entregar ese rencor, tenemos que entregar todo lo que hay dentro para que el Señor obre, si no, no lo dejamos. Hemos visto varios casos, ¿no? Que el rencor puede ser provocado por celos, por querer lo que la otra persona tiene y no alcanzarlo, por ser desmascarado uno mismo que no nos gusta, a lo mejor hay un pecado, una cosa que hacemos y nos dicen, o alguien, o el pastor o alguien nos dice, está haciendo esto mal, y quizás en vez de rectificar, nos enfadamos y nos cerramos. No dejamos que nos digan nada. Quizás porque nos exhortan, no nos gusta, por no aceptar la corrección, porque a ninguno nos gusta que nos corrijan. ¿A quién le gusta? A nadie. Pero debemos tener un espíritu de humildad para que el Señor nos corrija y sigamos. Y también vemos que está el orgullo camuflado dentro del odio. Dentro de todo esto hay orgullo en una persona. Cuando hay rencor, porque hay orgullo, porque no cede, porque dice, a mí, ¿qué me van a decir? ¿Quién se cree? ¿Por qué me miró así? ¿Por qué me dijo esto? Tenemos que soltárselo al Señor. Hay que soltarlo.
el Señor quiere que soltemos todo lo que hay aquí, que no haya nada camuflado dentro de nuestro corazón. Y si desechamos a tiempo todo esto malo, miramos a Cristo, podemos hacerlo, mirando a Cristo. Hay otro libro, que es el libro de Esther, que no lo vamos a leer, después si quiere ustedes ya lo conocen, pero lo pueden volver a leer en su casa. Es el caso de Amán, que odiaba a Mardoqueo. Él lo odiaba. Este hombre se ensañó tanto con Mardoqueo que llegó a preparar la horca para el otro. Lo odiaba tanto, él quería para él lo mejor, pero la horca ya la tenía de palo de no sé cuántos metros para hacerlo colgar. Y para él se deseaba lo mejor. Todos sabemos cómo terminó. ¿Cómo terminó este hombre? Ahorcado él. El mal que deseó sobre el otro cayó sobre su vida, y el bien que se deseó a él mismo fue a parar al que él odiaba. Aquí vemos que se invirtieron los papeles. Todo el mal que deseaba cayó sobre su propia vida. El Señor quiere que seamos mansos, que seamos humildes, que perdonemos. No quiere decir que si nos hace el mal vamos a estar continuamente con esa persona, pero sí dar carpetazo y perdonar, que aquí no quede ningún resentimiento. Amán, el Señor tomó cartas en el asunto. Dios siempre está al control. Amán dice que se vio obligado a honrar a Mardoqueo, si lo ven como título ahí pone. Y Amán es ahorcado luego. Como he dicho, ¿te han traicionado? No importa. ¿Están preparando tu caída? No importa. Mientras más mal te deseen, el Señor va a obrar, porque cuando uno está con el Señor no hay que tener temor. Dios obra a favor nuestro, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, del hogar. Dios está obrando, no importa todo el mal que nos deseen. Porque cuando uno tiene el corazón dispuesto a Dios, el Señor dice, mía es la venganza. Y no hay que guardar resentimiento. Como dice el Proverbio 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tremendo, ¿no? Tenemos que guardarlo al corazón. Y volviendo al tema de este hombre que terminó ahorcado, de Amán, me preguntaba, ¿este hombre podía haber evitado este trágico final? Sí, podía haber evitado el trágico final. Él mismo preparó su propia horca. Si no hubiera odiado tanto, se hubiera quedado tranquilo, pero no paró hasta terminar ahorcado él mismo. El rencor mata a quien lo tiene, porque mutila las emociones, mutila la mente. ¿Y por qué no tener rencor, digo yo? Otra pregunta que me hacía, ¿por qué no tener rencor? Porque a veces nos hacen cosas que, ¿por qué no tener rencor? Porque Dios nos dice que no debemos tener rencor, por obediencia a Dios. Vamos a Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Aquí nos dice claro el Señor por qué tenemos que perdonar. Si no perdonamos, nos enfermamos. Si perdonamos, recibimos la obediencia. Cuando perdonamos y soltamos el rencor, ese perdón otorgado se transforma en medicina para nuestros huesos, en liberación, en alegría, en gozo. Hasta la mirada cambia, porque cuando uno está enfadado, hasta los ojos se nos ponen diferentes. Es una decisión personal el perdonar. Eso depende de cada uno, si usted está dispuesto o si yo estoy dispuesta. Y como hemos leído, lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual del Proverbio 4:23. Dice, y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Cuidar la mente, cuidar el corazón, un cuidado a fondo, un cuidado exhaustivo, un cuidado cauteloso, un cuidado que medita. Si tenemos comunión constante con el Señor y leemos su palabra, ahí nos damos cuenta. El Señor nos ayuda, vamos diciendo, Señor, no puedo, estoy muy enfadada con tal persona, me ha hecho mucho. El Señor nos ayuda a perdonar.
debemos estar alerta, no dormirnos, como esta semana que estamos ayunando para que despertemos todos. Despertemos, si hay algo que nos aleja del Señor, es tiempo de arraigarlo. No dejar que nos contamine el rencor. Porque dice que allí dentro del corazón mana la vida. Y de lo que estemos llenos es lo que vamos a dar, los frutos que vamos a dar. Depende de nosotros. El Señor ya ha hecho su sacrificio en la cruz. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos seguir adelante, pero tenemos que querer ceder, no ser orgullosos. Porque a veces somos orgullosas, nos cuesta, no queremos cederle al Señor. Hay que cederle todas las áreas. Es dejarnos guiar por el Espíritu Santo y no por nuestra propia naturaleza caída. Perdonar es pasar por alto las ofensas. ¿Te han ofendido? Y bueno, ¿qué va a hacer? Hay que perdonar. Si nos piden perdón, bien. Si nosotros ofendemos, pedimos perdón. Pero ya la parte nuestra tenemos que hacerla. Vamos a Juan 15, del 9 al 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí vemos amor del Señor. El Señor es amor. El Señor quiere que hagamos todo eso, que perdonemos, que cedamos y que sigamos adelante. Y para terminar vamos a leer el último versículo, Mateo 22, 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Sigamos uno más. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Acá ya está claro. Con esto terminamos el mensaje. Amar al Señor y amarnos unos con otros. Recordemos, todos sabemos que el rencor y el odio se oponen. No es lo que el Señor quiere. El rencor es una cosa, el odio y el amor es otra. El Señor quiere que tengamos amor, que nos perdonemos las ofensas, que pasemos por alto y que continuemos en los caminos de Dios. Bueno, hasta aquí la palabra, mis hermanos. Dios me los bendiga a todos. Amén. De Corintios, que hemos estado ayunando esta semana, 1 Corintios 11:30. Dice el apóstol con respecto a la cena del Señor. Él dice allí en cuanto a la comunión del cuerpo, ¿no? En cuanto al nivel de salud del cuerpo. ¿No se ha hecho algún chequeo alguna vez? Y dice el médico: me parece que usted tiene muy alto esto, el otro. Tiene que cuidar esta parte, tiene que cuidar esta otra, tiene que caminar. Tiene que dejar de comer esto, dejar de comer lo otro. Dice allí, Pablo está diciendo el resultado de un examen en el cuerpo y dice, después de examinar el cuerpo de Cristo, la iglesia, y dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Hay como un resumen, ¿no?, de un diagnóstico. Él dice: he visto la iglesia y el cuerpo, la iglesia en Corintios, tiene muchos enfermos, hay debilitados y muchos están durmiendo. Y mis hermanos, una de las causas de estas tres cosas que aparecen, de estas tres consecuencias, debilidad, enfermedad y muerte podría ser, porque dormir podría ser relacionado con la palabra muerte,
tranquilamente, ahí seríamos muy drásticos, pero hay que hacerlo. Muchos muertos, están muertos, están dentro de la iglesia, está diciendo, y están muertos. Hay miembros que están muertos. Así lo está diciendo la Biblia, hermano. No se agarre con el mensajero, sino con el que dio el mensaje, si tiene algún problema. Pero dice la Biblia que algunos están enfermos, algunos están debilitados y otros enfermos. Y una de las causas es el resentimiento, la amargura. Y mis hermanos, si bien es cierto que hay una responsabilidad individual, si hay una responsabilidad que nosotros tendremos que dar cuenta individualmente ante el Señor, también es cierto que hay una responsabilidad colectiva. Y nosotros no solamente cada vez que guardamos nuestro corazón, como decía Proverbios 4:23, no, pero ponlo en la viviente a ver cómo dice, que yo no la encontré. A ver cómo dice. ¿Cómo dice? Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo. Miren, un corazón contaminado llevará a la hermana de Moisés, ¿no? María, ¿no? No la pasaba la cuñada, ¿no? La cusita, ¿no? Me parece que la cusita era, ¿no? La tengo aquí. La mastico pero no la trago, decía, ¿no? ¿Qué pasó? Se detuvo el pueblo durante 7 días. Uy, a ella y a Aarón, ¿no? Porque le llevó, lo contaminó a Aarón, ¿no? Ven, Aarón, ven que tengo que te lo digo para que ores, Aarón. No te lo estoy diciendo como chismoso, porque Aarón, tú crees que te estoy chismeando. No, te lo digo para que ore. Pastor, vengo a decirle para que ore. No, viene con chisme, viene a sacar lo que usted tiene dentro. Y Aarón fue bien. Aarón andaba cazando pájaros ese día. Tenés razón, la negrita esa también es cierto, ¿no? Y mis hermanos, es bien importante que entendamos, yo le digo a la Clau siempre, cuidado con lo que nosotros, como a mí como pastor, tengo que tener cuidado, porque, hermano, no solamente tengo que dar cuenta por mi vida, sino también por la iglesia. Y, hermanos, muchas veces, esta palabra fue para mí, esta palabra fue para mí, porque en estos días hemos recibido puñaladas por detrás. Y tengo que mantener mi corazón, si no voy a aguantar, no voy a guardar nada, Señor. Creo que el Señor soportó más que lo que nos pudieran hacer a nosotros. Pero debemos pedirle al Señor, decirle, Señor, ayúdanos a no abrir ninguna puerta. Porque quizás más adelante le voy a pedir a la Luisana que profundice más en esto, pero se abren puertas a los demonios. Saúl le abrió puerta a un demonio. Y los demonios no perdonan. Los demonios no perdonan. Nos ponemos sobre nuestros pies y vamos a orar al Señor por esta palabra. Y dígale al Señor que esta palabra, Señor, sea abrazada por una buena actitud. Por una buena actitud.